vamos a empezar con una oración sacada de la divina voluntad que nos ayuda mucho. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, todos si quieren en sus casas pueden repetir conmigo. Señor Jesús, con tu divina voluntad y en tu divina voluntad, te amo, te bendigo, te adoro, te doy gracias, te reparo, te reconozco, te alabo, te glorifico y te pido perdón por todos mis pecados y por todos los pecados del mundo entero. Y te suplico que venga ya tu divina voluntad a reinar en nosotros y que nos guíes y protejas como hijos de tu divino querer. Muy bien. Habíamos quedado la semana pasada como en una especie de pequeña introducción de lo que era la divina voluntad, cómo fue que empezó a llegar esto a Luisa, y ya hoy vamos a entrar en lo que es el primer volumen. Ahí yo tengo dos versiones, bueno, en realidad tengo varias versiones, pero esta es una versión que, si no estoy mal, se edita en Ecuador, que viene en cada uno de los volúmenes, viene cada uno de los volúmenes está por separado. Y esta otra versión, que si no estoy mal, se edita en Colombia, que se llama Libro de Cielo, que son también todos los volúmenes. Aquí vienen 19 volúmenes y los otros vienen en otro volumen. Es como una especie de edición un poquito más cuidada, más de lujo, es tapadura. Pero bueno, las dos dicen lo mismo, las dos tienen muy buenas traducciones. Para los que no tengan los libros, lo pueden hacer a través de mandar un correo a lashijasdelcura@gmail.com, y ahí, a vuelta de correo, Doriana se va a encargar de enviarles. Ustedes ponen si su computador es Windows o si su computador es Mac, y entonces ella les enviará el formato Pages o el formato Doc, depende qué tipo de computador, qué tipo de sistema operativo tiene. Entonces, vamos a empezar aquí con las hijas del cura. Van a empezar también hoy y van a ver para ellos se ve mejor el libro aquí, el Libro de Cielo. Ahora para ustedes lo van a ver mejor aquí, Libro de Cielo, ¿cierto? Bueno, vamos a empezar a desglosar esto. Habíamos hablado la semana pasada como los principios básicos de la divina voluntad, cómo Luisa es llamada desde muy niña a esto. ¿Por qué el padre Pablo Martí en una entrevista decía que Luisa y el padre Pío, San Pío de Pietrelcina, dijo en algún momento que Luisa no sería conocida en el siglo XX, sino que sería conocida en el siglo XXI? Y eso se ha comprobado, porque fue casi que Benedicto XVI quien empezó de nuevo a dar a conocer esto, porque muchos han catalogado los libros de la divina voluntad como alta teología, quizá los términos un poco densos en la teología. El Señor dijo algo a Luisa bien interesante: muchos tratarán de empezar la divina voluntad, muy pocos la terminarán, porque Él explica que cada uno de los volúmenes de la divina voluntad son como ladrillos con los cuales Él va a construir un castillo en nuestra alma para poder habitar. La divina voluntad es una teología, no es fácil, pero es la teología que hay que hacer, es la que nosotros tenemos. Entonces, de alguna manera, perdón un segundito, tengo un fallo técnico aquí.
Lo seguimos viendo normal, padre, no se Sí, pero preocupe. es que en esto me empezaron a salir pantallas y pantallas y pantallas, que no sé qué pasó aquí. ¿En Zoom me están viendo bien? Sí, Sí, padre. Ok, También. perfecto. Bien, entonces, vamos a empezar con la base. Habíamos hablado de que tenemos 36 volúmenes que fueron los revelados a Luisa Picarreta. Revelados tanto por el Señor como por la Virgen, como por el mismo Dios Padre. Y Luisa en el primer volumen da una pequeña introducción de lo que viene y empieza a definir, el Señor le empieza a definir a Luisa qué es la divina voluntad, cómo el Señor le habla al alma. Y yo voy a empezar hoy vamos a hacer un corto recorrido de las primeras paginitas, pero quiero ser un poquito textual, quiero leer, porque leyendo al pie de la letra los invito a que ustedes lo lean y lo comprueben, porque es así que se va como ganando un poquito el corazón nuestro, la divina voluntad. El Señor le dice, si supieras qué significa voluntad de Dios, ella encierra cielo y tierra. Si estamos con ella, todo es nuestro. Todo depende de nosotros. En cambio, si no estamos con ella, es decir, con la divina voluntad, todo está contra nosotros. Y si tenemos alguna cosa, somos los verdaderos ladrones de nuestro Creador y nos mantenemos a fuerza de fraude y de rapiña. El Señor en la voluntad nos va a enseñar algo, a que no nos sintamos esclavos, porque Él con su sangre pagó el hecho de que fuéramos llamados hijos adoptivos del Padre y hermanos del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, si nosotros no estamos sino sacando extractos de esta belleza de la divina voluntad, es como si le estuviéramos haciendo rapiña al mismo Dios. Y así no funciona esto. La divina voluntad es total. Acordémonos una cosa. Dios es radical. Punto. Dios no acepta tintas medias. Dios no acepta partes. Dios es entrega total, radical. Que Él sea misericordioso, infinitamente misericordioso, es una cosa. Pero Él es radical. O estás conmigo o estás contra mí. Las aguas tibias las escupo de mi boca. Porque si seguimos así, Él nos negará un día ante el Padre, el día de la presentación. Entonces, partiendo de aquí, es que vamos a ir entendiendo poco a poco qué es la divina voluntad. El segundo llamado que hace el Señor lo hago a todos los sacerdotes. Postrada a los pies de cada uno, ruego, imploro que se interesen en conocer la divina voluntad. El primer movimiento, el primer acto, tomadle de ella. Más aún, encerraos en el fiat y sentiréis cuán dulce y querida es su vida. Tomad de ella todo vuestro trabajo. Él nos hace a los sacerdotes un llamado para que nos interesemos no en leer el libro y repasarlo, sino en meternos, en escudriñar, en sacar la sabiduría de la divina voluntad para que nosotros podamos de alguna manera transmitir esa. Hoy no sé si algunos de ustedes vieron la misa por las páginas de internet que la transmiten o a través de Zoom. Pero alguien me decía, padre, es que la homilía hoy fue demasiado profunda, pero clara. Eso es la divina voluntad. Es profunda, pero al mismo tiempo se deja entender. Es profunda porque utiliza términos un poquito que no estamos acostumbrados nosotros, pero al mismo tiempo se deja entender. Por eso casi que yo llamaría como la ciencia infusa, cuando el Señor solo te toca la frente y lo entiendes todo en un segundo,
cosas que tardarían meses en entenderse. Quiero leer esta parte. Sentiréis en vosotros una fuerza divina, una voz que siempre habla, que os dirá cosas admirables que jamás habéis escuchado. Percibiréis una luz que os eclipsará todos los males, y eclipsando a los pueblos, os dará el dominio sobre ellos. Cuántas fatigas sin fruto, porque falta la vida de la divina voluntad. Habéis repartido a los pueblos un pan sin levadura del fiat, y por eso ellos, al comerlo, lo han encontrado duro, casi indigerible, y al no sentir la vida en ellos, no se rinden a vuestras enseñanzas. Por eso nos dice el Señor a los sacerdotes: comed vosotros este pan del fiat divino, así tendréis pan suficiente para darlo a los pueblos, así formaréis con todos una sola vida y una sola voluntad. Aquí vamos entrando un poquito en las enseñanzas del Señor para entender Él y que nosotros entendamos qué es la divina voluntad. Entrando en el libro, en el primer volumen, vamos a encontrar cómo ella combina su biografía con esas primeras experiencias que ella va a ir teniendo. Cómo ella para todo invoca la divina voluntad. Como hablábamos la semana pasada, siempre que oren, invoquen la divina voluntad. Porque cuando yo oro a motu propio y rezo una oración, como dije la vez pasada, un Padre Nuestro, es mi voluntad humana que hace un Padre Nuestro. Cuando yo llamo la voluntad divina, esa oración se repite eternamente, y cuando dentro de muchos siglos estemos todos en el cielo, veremos pasar esa oración delante de nosotros, porque nada de lo que haga la divina voluntad es finito. Todo lo que hace Dios es eterno y para el gozo en la eternidad. Entonces, el primer paso que nosotros debemos hacer es llamar a la divina voluntad, al divino querer, en todo lo que hagamos, desde que nos levantamos. El Señor le explicaba, lo vamos a ver más adelante, a Luisa, que ella debería 33 veces al día pasar frente al Santísimo para saludarlo, porque esos 33 años que el Señor pasó en la tierra fueron 33 años de creación y renovación de la creación. Entonces, el primer volumen, ella empieza la narración del primer volumen cuando tenía 17 años. Y ella pone solamente las primeras meditaciones porque esto que ella va a narrar cuando le pasó teniendo 17 años, lo va a tener que escribir habiendo pasado muchos años por encargo de su confesor y de las personas que la asesoraban. Entonces, aquí vamos a entender algo muy bien: la renuncia a todo para recibir la divina voluntad. Ese es el primer paso que el Señor nos exige, que nos lo dice en la Biblia una y otra vez, que nos lo repite San Pablo, que nos lo repite San Juan en su Evangelio, que nos lo repite los libros del Apocalipsis y las cartas de Pedro y Juan. Quien no renuncia a sí mismo no podrá tener pacto con Dios. La clave es la renuncia de mí mismo. Pero ¿cómo la quiere el Señor? Leamos. La enseñanza del desapego del mundo exterior. Recordemos una cosa: vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. Jesús es un rey, pero como él le dijo cuando lo llevaron ante el sumo sacerdote y a Pilatos: mi reino no es de este mundo. Entonces él dice: yo soy el único que merece ser amado. Mira, si tú no quitas este pequeño mundo que te rodea, esto es, pensamientos de criaturas, imaginaciones, yo no puedo entrar libremente en tu corazón. Este murmullo en tu mente es impedimento para dejarte oír más clara mi voz, para derramar mis gracias
y para hacerte enamorar verdaderamente de mí. Prométeme ser toda mía y yo mismo pondré manos a la obra. Tú tienes razón en que no puedes nada, no temas, yo haré todo. Dame tu voluntad y eso me basta. Eso fue lo que hizo la Virgen. Esa palabra fiat voluntas tua, hágase tu voluntad, hágase como tú quieres. Y en la cruz el Señor le dice al Padre, Padre, aparta de mí este cáliz, pero no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nuestro Señor Jesucristo vino siempre aquí a hacer la divina voluntad, la voluntad de su Padre. Esa es la clave. Cuando Luisa le pregunta, y esto sucedía más frecuentemente en la comunión, cuando empieza el Señor a hablarle a Luisa, dice, imítame a mí cuando estaba en la casa de Nazaret. Mi mente no se ocupaba de otra cosa que de la gloria del Padre y de la salvación de las almas. Mi boca no decía otra cosa que discursos santos. Con mis palabras buscaba reparar las ofensas al Padre. Trataba de asaetear los corazones y atraerlos a mi amor, y primariamente a mi madre y a San José. En una palabra, todo nombraba a Dios, todo se obraba por Dios y todo a Él se refería. ¿Por qué no podrías hacer tú otro tanto? Estamos entrando a comprender que la divina voluntad, vivir en la divina voluntad, no es fácil. Si es ya difícil ser un cristiano, vivir ya todo en divina voluntad es aún más difícil. Por eso el Señor, hay un momento en que se vuelve radical y le exige tanto a Luisa, y le exige tanto y le permite muchas cosas. Pero para la primera, Él nos pide algo, una purificación interior. ¿Cómo viene en ese primer paso, después de que yo he aceptado la divina voluntad? ¿Cómo viene ese primer paso a actuar en mi vida? Vamos a verlo. El Señor, dice Luisa, continuó diciéndome, sobre ti he hecho grandes designios, siempre y cuando tú me correspondas. Cuando leemos esto, imagínense que el Señor les está diciendo esto no a Luisa, sino a ti, allá, en tu casa. Ponle el nombre propio, ponle el nombre de Mercedes, ponle el nombre de Jolly, ponle el nombre de el que quieras. Te lo dice a ti. Sobre ti he hecho grandes designios, siempre y cuando tú me correspondas. Quiero hacer de ti una perfecta imagen mía, comenzando desde que nací hasta que morí. Yo mismo te enseñaré un poco cada vez, el modo como lo harás. Y lo primero que te pide, ya cuando Él va a empezar la purificación, es algo que todos creemos que somos, pero no somos. La humildad. Mira, para hacer que yo derrame mis gracias en tu corazón, dice nuestro Señor Jesús, quiero hacerte comprender que por ti nada puedes. Yo me cuido muy bien de aquellas almas que se atribuyen a ellas mismas lo que hacen, queriéndome hacer tantos hurtos de mis gracias. En cambio, con aquellas que se conocen a sí mismas, yo soy generoso en verter a torrentes mis gracias, sabiendo muy bien que nada refieren a ellas mismas, me agradecen y tienen la estima que conviene. Viven con continuo temor de que si no me corresponden puedo quitarles lo que les he dado, sabiendo que no es cosa de ellas. Lo explico en palabras prácticas. 1. Tú eres una chica muy guapa y tú te engríes de tu belleza como si tú te hubieses hecho. El Señor te dio la gracia de la belleza
¿Qué vas a hacer con esa gracia? De eso tendrás que dar cuenta. O el Señor te hace muy inteligente, muy listo, y tú te engríes de tu inteligencia sobre los otros. ¿Cómo me engrío yo? Primero, creyéndome más inteligente, y segundo, restregándole al otro mi inteligencia. Ahí es cuando el Señor va a decir, quieto, esto no es tuyo. Porque aún al más inteligente se le chispotean los cables. Una enfermedad tonta, un trombo en un vasito en el cerebro y ya se te acabó la inteligencia. Un accidente en un carro y se acabó la belleza y la salud. El Señor ahí nos está diciendo, ojo, todo lo que te doy de gracias y de dones es para que lo uses con tus hermanos para alabarme a mí, para darme gloria a mí. El Señor lo que quiere es que le devolvemos todo en amor y agradecimiento. Este es el primer paso. Para entrar en ese proceso de purificación tenemos que aceptar la humildad. Luego tenemos esa humildad, el Señor la llama también a través de las culpas. Pero mire lo que dice nuestro Señor de la confesión. No quiero que pienses más en esto, porque Luisa le decía que ella se confesaba, pero que no se sentía totalmente como... Ella quedaba perdonada, pero con complejo de culpa. Y el Señor le decía, no, ya te perdoné. Ahora perdónate tú a ti misma. Eso es lo que es la confesión. La confesión es un dry cleaning, pero perfecto. El problema es que muchas veces creemos que Dios no nos ha perdonado, y en realidad somos nosotros quienes no nos hemos perdonado. Si ya Dios nos perdonó, el proceso ahora es con nosotros mismos. Y cuando Luisa le hace el reclamo de que ella se siente todavía culpable, el Señor le dice, no quiero que pienses más en esto, porque cuando un alma se ha humillado, convencida de haber hecho mal, y ha lavado su alma en el sacramento de la confesión, y está dispuesta a morir antes que ofenderme, el pensar en ello ya es una afrenta a mi misericordia. Es un impedimento para estrecharla a mi amor, porque siempre busca con su mente envolverse en el fango pasado, y me impide hacerle tomar el vuelo hacia el cielo, porque siempre con aquellas ideas se encierra en sí misma, si es que busca pensar en ellas. Además, mira, yo no recuerdo ya nada, lo he olvidado perfectamente. ¿Ves tú alguna sombra de rencor de parte mía?, dice el Señor. Hay una historia de una mujer que tenía este problema y hablaba con Dios, y ella no se sentía que del todo la había perdonado. Y entonces un día va y le dice al cura que ella habla con Dios y que ella se confiesa, pero que no cree que la haya perdonado. Y el Señor le dice algo que es un don. Mira, vaya donde el mismo cura y tú dile que si de verdad te perdonó la vez pasada. Y la respuesta del mismo cura fue de que, ¿por qué? Porque el don de olvidar en la confesión casi que no se puede explicar. Pero uno como sacerdote tiene que reconocer una cosa, los repetitivos que son los mismos pecados en todos. Todos pecamos casi de lo mismo, solo son romper 10 mandamientos y ya está. Pero esto se repite y se repite y se repite. Uno ya no se acuerda de qué hace qué, porque se borra. Eso es lo que quiere el Señor. Él mismo dice, ya no me acuerdo. Y el mismo sacerdote le manda a preguntar, pregúntele a Dios cuál fue el pecado, y responde lo mismo, ya no me acuerdo. Eso es, el Señor te perdonó. Muchas veces en la vida religiosa los jesuitas les hacen hacer a veces una confesión de vida, o a ciertas comunidades religiosas,
y luego después de esa confesión de vida se borra todo y empieza ya como una nueva. Si tú ya confesaste algo y te sientes perdonada y te perdonaste, no la vuelvas a confesar. Algo reiterativo que nos pasa mucho a nosotros es muchas veces cuando alguien llega a confesar un aborto, por ejemplo, y luego vuelve y confiesa el aborto, luego cambia de cura y le dice al nuevo cura, mire, yo ya me había confesado esto hace 2 años, pero yo siento que el Señor no me ha perdonado. Sí, el Señor ya la perdonó, ahora perdónese. No tiene que volver a confesar lo mismo y lo mismo. Hombre, si lo vuelve a cometer, claro, pero un pecado que se cometió hace 20 años y ya se confesó, pues no puede ser reiterativo. Luego el Señor dice que imitando la vida de Él, imitar la vida de Jesús, es imitar una vida que sea coherente entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago o dejo de hacer. Y Él para eso llama a tener un espíritu de rectitud. ¿Cuál es el espíritu de rectitud que pide el Señor en la divina voluntad? Quiero que seas siempre recta en tu obrar. Con un ojo me debes mirar a mí, dice Jesús, y con el otro debes mirar lo que estás haciendo. Quiero que las criaturas te desaparezcan del todo. Cuando nosotros actuamos, hay algo que yo siempre hago. Cuando tengo que responder algo que me preguntan o algo de que me cuestiona, la pregunta mía es, ¿qué haría Jesús en mi caso? Trato de sacar mi carro del parqueo, llega alguien, se me atraviesa, yo la dejo pasar, pero ese alguien cree que yo le tiré el carro, entonces me empieza a insultar. ¿Qué haría Jesús? ¿Sale del carro con un bate y le rompe el vidrio? ¿O se queda quieto? Acuérdese, mi mamá tiene un dicho sagrado que dice, para pelear se necesitan 2. Si uno de ellos guarda silencio y no dice nada, se acabó la pelea. Eso no quiere decir que no tengamos derechos, pero si el otro responde y vuelve a responder y responde, pues ya se casó una pelea y este es el problema. Dice el Señor, Él dice que nosotros digamos, Señor, solo por ti lo hago, solo por ti quiero obrar, no más esclava de las criaturas. Así que si caminas, si obras, si hablas, en cualquier cosa que hagas, tu único fin debe ser de agradarme solo a mí. ¿O cuántos defectos evitarías si así obrases? Si uno todo lo que hace durante el día lo hiciera para agradar a Dios, si yo voy a hacer un café, Señor, gracias por este café, gracias por lo que me estás dando esta oportunidad, te alabo y te glorifico. Si yo voy a dar en una clase a unos niños sobre catequesis, Señor, ven Espíritu Santo para que esta catequesis entre en esos niños. Todo lo hacemos por Dios, nuestra vida empieza a hacer un giro. El problema es cuando hacemos las cosas con nuestra voluntad, en nuestro propio interés. Por eso el Señor dice, tú haz mi voluntad y todo lo demás te lo daré yo por añadidura. Eso es lo que hace un sacerdote. Trata de olvidarse de sí mismo para entender que al hacer la voluntad de Dios, Él se encargará de uno. Y lo hace, créamelo. Tú me harás un regalo, me agradecerás afectuosamente. Serás agradecida con aquellas personas que te dan ocasión de sufrir, recompensándolas con algún beneficio. Haciendo así caminarás recta ante mí. Ninguna cosa te dará más inquietud y gozarás siempre de paz. Cuando alguien nos ofende, cuando alguien... Mire, hay personas que tenemos un palito para caerle mal a la gente, de entrada, sin haber hecho nada. Y yo me acuerdo mucho porque de niño me echaron este chiste y me lo aplicaban a mí.
Osvaldo, quédese quieto, no moleste más a los compañeros. Profesora, Osvaldo no ha llegado. Entonces que cuando llegue se quede quieto. ¿Sí ve? Había esa característica, la tenemos algunos. Pero el Señor nos pide aquí, ore por esas personas que no nos quieren. Orar, orar. Y orar significa, Señor, que le vaya bien en sus proyectos, que tenga mejores oportunidades, que todo. Y uno trata de... Cuando uno al comienzo lo hace forzado, termina lo haciendo sintiéndolo. Sintiéndolo. Ese es el rosario. El rosario, usted empieza haciéndolo mecánico, hasta que va a llegar un día en que lo siente. Y cuando lo sienta, le va a hacer falta el día que no lo rece. Hay que forzar con disciplina las cosas buenas para que terminen siendo algo que nos enseñe. El Señor invita a Luisa a tener una especie de espíritu de mortificación. Recuerde, el Señor estaba fabricando una criatura, Él estaba entrenando a una persona como Luisa para que fuera casi que sufriera con Él todo lo que sufrió. Lo invita. Nosotros estamos invitados a seguirlo, pero este tipo de mortificación es el tipo de mortificación que el Señor llama a los santos. En otras palabras, a cada uno de los que están conectados por todas las páginas y por Zoom, el Señor los está llamando a ser santos. Si tu nombre es, por ejemplo, Margarita, un día tienes que ser llamada Santa Margarita. Si no llevas ese prefijo, no vas para arriba. Y por eso, en el espíritu de mortificación, Jesús le habló y le dijo entender la necesidad de ese espíritu de mortificación en nuestras vidas. Y es curioso porque Luisa decía que, por ejemplo, el espíritu de mortificación de ella, por ejemplo, se sentaba en la silla muy cómoda y sentía esa palabra del Señor que le decía, estás muy cómoda, mira que en la cruz yo no estuve nada cómodo. Entonces Luisa se sentaba en la punta de la silla y le decía, Señor, siéntate conmigo en la otra parte. Pero era un espíritu como de ayuno espiritual. La mortificación es un ayuno en la cual estamos llamando, si a mí me encanta pasar 8 horas en las páginas sociales viendo las imbecilidades que hacen todos mis amigos, quítele a eso 3 horitas, dedíqueselas al Señor. Espíritu de mortificación. Mire, yo tengo una obsesión. Todos mis amigos desde que estaba en el seminario me mandan videos de perros y gatos. Me encantan. Pero es que es obsesivo. Yo empiezo a ver el video de un perrito que hace una tontería, luego me voy al gatico, luego vuelvo al perrito, luego al gatico con el caballo y uno va subiendo. Y cuando se da cuenta, lleva 45 minutos viendo imbecilidades. Lo digo por experiencia propia, no porque me lo contaron. Pero el Señor lo que nos dice es, ayune, mortifíquese un poquito para crecer en esa fe. Quiero, le decía el Señor a Luisa, que en todas tus cosas, hasta las necesarias, sean hechos con espíritu de sacrificio. Pero no solamente sacrificio por él, sino sacrificio por el otro. Luisa hacía un ejercicio bien interesante, a ella le encantaba un postre. Entonces veía el postre y decía, voy a dárselo a la chica que nos ayuda en la casa y hoy no como este postre. Yo no les estoy diciendo que desarrollen toda su vida así, porque más de uno va a decir, no, este lo que está llamando es a mártires, yo no quiero ser mártir, ¡pum! Y cuelgan la llamada o en del chat. No, pero hay veces que necesitamos un poquito de mortificación interior para entender cómo doblegar la carne. El ayuno es decirle al cuerpo, tengo mi espíritu por encima de la carne, puedo dominar la carne, entonces el espíritu se manifestará con sabiduría. ¿Cómo nosotros debemos mortificar el yo? Nos enseña Luisa Picarreta aquí. Dice, después me decía el Señor, la primera cosa que quiero que mortifiques es tu voluntad. Aquel yo se debe destruir en ti
quiero que la tengas sacrificada como víctima ante mí, para hacer que de tu voluntad y la mía se forme una sola. ¿No estás contenta?, le pregunta el Señor. Sí, Señor, pero dame la gracia porque veo que por mí nada puedo. Y el Señor Jesús continuaba diciéndome, sí, yo mismo te contradiré en todo y a veces por medio de las criaturas. O sea, el Señor le dice, ok, voy a utilizar a tus semejantes para que hagan lo contrario a lo que tú quieres. Qué fuerte, ¿no? Es difícil entender cómo es la negación del yo para unir mi voluntad humana a la de Dios. Y eso lo explicaba el Papa Benedicto en la homilía de la misa de hoy. En hebreo y en griego es curioso que viento y espíritu utilicen la misma palabra, en griego y en hebreo. Pero cuando el Señor habla en el Evangelio de que tú no sabes de dónde viene el viento ni sabe a dónde va, pero de alguna manera el Espíritu Santo hace lo mismo con nosotros. Tú no sabes cuál es el misterio a dónde nos quiere llevar, pero lo que sí es cierto es una cosa. Como navegante, tú tienes que poner las velas para ver cómo favorece más ese viento a las velas dependiendo a dónde te lleve. El Señor sabe dónde te va a llevar, porque si pones las velas de mala manera, o se te parte el mástil de la vela o te hundes en el barco. Pero cuando yo navego con el viento del Espíritu Santo, entonces es cuando yo uno mi voluntad humana a la voluntad divina y todo se hace suavemente. Entender eso es como cuando le decía, si mientras trabaja estaba sentada y él le decía, estás demasiado cómoda, era una pequeña mortificación. Tengamos en cuenta que estamos hablando de Luisa a finales del siglo XIX, donde la mujer o ella en su pobreza no tenía mayor acceso a cultura, educación, y las mujeres se dedicaban a la costura, y eso era lo que hacía Luisa en ese momento determinado. En una palabra, sin ir más lejos, aún en las cosas más mínimas trataba de hacer morir mi voluntad para hacer que viviera solo para Jesús. Y luego viene el Señor a decirle, bueno, ahora únete, ya te has mortificado, ahora te invito a que te unas a mi pasión. Una de las oraciones que tiene mayor fuerza cuando ustedes vayan a pedir algo es el Via Crucis, porque es cuando el Señor entiende que yo quiero compartir su dolor de la pasión y muerte para entender qué quiere el Señor de mí. Y entonces invita a Luisa a meditar en la pasión y le dice, amada mía, las cosas pasadas no han sido nada más que un preparativo. Ahora quiero venir a los hechos y para disponer tu corazón, para hacer lo que quiero de ti, esto es la imitación de mi vida, quiero que me internes en el mar inmenso de mi pasión. Y cuando tú hayas comprendido bien el amor con el que la sufrí, ¿quién soy yo que tanto sufrí? ¿Y quién eres tú, vilísima criatura? Tu corazón no osará oponerse a los golpes, a la cruz, que yo, solo por tu bien, le tengo preparada. El Señor está haciéndole una invitación aquí a Luisa a entender su dolorosa pasión. Y dice Luisa, entonces me puse a meditar la pasión, y esto hizo tanto bien a mi alma, que creo que todo el bien que me ha venido de esta fuente, venía de la pasión de Jesucristo como un mar inmenso de luz, que con sus innumerables rayos me herían toda, esto es, rayos de paciencia, de humildad, de obediencia y de tantas otras virtudes que veía, toda rodeada por esa luz, y quedaba aniquilada al verme tan desemejante a Jesús. Aquellos rayos que me inundaban eran para mí
otros tantos reproches que me decían: un Dios paciente, ¿y tú? Un Dios humilde y sometido aún a sus mismos enemigos, ¿y tú? Un Dios que sufre tanto por amor tuyo y tus sufrimientos por amor suyo, ¿dónde están? Entender esto es cuando viene esa visión de la que hablábamos la semana pasada, que tuvo cuando era aún muy adolescente. Ella tiene una visión. Quiero leerlos todos para que entendamos y empecemos a meternos a qué es vivir en la divina voluntad, con la divina voluntad. Dice: un día, mientras trabajaba, estaba considerando las penas acervísimas que sufrió mi buen Jesús. Mi corazón me lo sentía tan oprimido por la pena que me faltaba la respiración. Temiendo que me sucediera algo, quise distraerme asomándome al balcón. Vi hacia la calle, pero ¿qué veo? Veo la calle llena de gente y en medio a mi amante Jesús con la cruz sobre su espalda. Quién lo empujaba por un lado, quién por el otro, todo agitado, con el rostro chorreando sangre, que levantaba los ojos hacia mí en actitud de pedirme ayuda. ¿Quién podrá decir el dolor que sentí, la impresión que hizo sobre mi alma una escena tan lastimera? Rápidamente entré en mi habitación. Yo misma no sabía dónde me encontraba. El corazón me lo sentía despedazar por el dolor. Gritaba y llorando le decía: Jesús mío, si al menos te pudiera ayudar, te pudiese liberar de esos lobos tan enfurecidos. Ay, al menos quisiera sufrir esas penas en lugar tuyo para dar alivio a mi dolor. Ah, mi bien, dame el sufrir, porque no es justo que tú sufras tanto y yo, pecadora, esté sin sufrir. Aquí hago una invitación, y es una invitación bien interesante. Los que tengan la posibilidad de ver la película La Pasión, que hizo Mel Gibson, y vean el momento en el que él carga la cruz y va por el camino al Calvario, él cae y su madre se desespera tratando de ayudarlo. Y la madre, hay un recuerdo muy lindo cuando la madre recuerda una anécdota en la infancia, que el niño Jesús se cae y ella va corriendo a ayudarlo. El Señor, en su inmensa misericordia, quiere que nosotros, como pecadores, participemos de ese Calvario, porque ese Calvario lo provoqué yo con mi pecado. Cada uno de nosotros provocaron cada látigo, cada golpe en la cara, cada clavo en sus manos, en sus pies. Nosotros lo hicimos. No fueron los romanos solamente. Lo hacemos cada día nosotros cuando pecamos. Cuando pecamos a conciencia y cuando pecamos gravemente, somos nosotros clavándole al Señor las manos y los pies. Eso es lo que el Señor quería que aprendiera Luisa aquí y que Luisa quiere transmitirnos a nosotros. El Señor, Luisa le pedía que le diera fuerzas en el sufrir, pero el Señor la hace sufrir, pero ella pide que nadie se dé cuenta de que ella está sufriendo. De hecho, Luisa sufre, que lo vamos a ver más adelante, los estigmas de la cruz, igual que el Padre Pío, con una salvedad. Los estigmas en ella eran invisibles, pero manaban sangre, pero no se veían. El dolor que ella sufría era real, y ella le pidió que le diera ese sufrimiento, pero que nadie se diera cuenta. Muchas veces no lo pudo resistir el dolor y se desmayaba del dolor. El sufrimiento, en este caso, como se lo define, decía algo bien interesante el Señor. Hasta ahora te he asistido sensiblemente, ahora será menos sensible. Te haré tocar con la mano tu nada,
te cimentaré bien en la profunda humildad para edificar sobre ti muros altísimos. Así que en vez de afligirte, deberás alegrarte y agradecerme. ¿Qué cristiano no hubieras deseado estar junto a la cruz para consolar a Jesús? Si verdaderamente yo soy un cristiano. ¿Cuántos no hemos deseado de alguna manera estar participando ahí y viendo el Calvario, para decirle al Señor una palabra de aliento, para ayudarlo en un momento determinado? Y sin embargo, cuando ese sacrificio del Calvario se renueva cada día en la misa, ¿cuántos venimos a esa misa diaria a decirle al Señor: Señor, lo siento, ¿cómo puedo ayudar? El sacrificio del Calvario se renueva cada día en esa misa, en cualquier misa en la que tú vas. Y el Señor lo único que quiere es verte allí, verte en ese camino al Calvario. Cuando yo renuevo el sacrificio de la misa, veo ese camino al Calvario. Eso es lo que yo quiero que entendamos ahora. Vamos a hacer como una especie de redondear para darnos cuenta, porque ya vamos a completar 1 hora. Pero quiero que entendamos algo bien. En este primer paso que estamos dando en la divina voluntad, el Señor nos pide purificación, humildad, obediencia y un poquito una mortificación de las cosas nuestras. Pero ¿cómo podemos triunfar todo esto? El Señor nos enseña también a cómo triunfar sobre las pruebas. Y dice: en nada lo que has pasado. El Señor preparó a Luisa con pequeñas cositas para lo que venía, porque vamos a ver en el desarrollo de la divina voluntad las pruebas tan grandes a las que fue sometida Luisa. En nada lo que has pasado, prepárate a pruebas más duras. Por esto he venido, para disponer tu corazón y fortalecerlo. Ahora me dirás todo lo que has pasado, tus dudas y temores, todas tus dificultades, para poderte enseñar el modo cómo comportarte en mi ausencia. ¿Cómo ofrecer los sufrimientos a Dios? Esto es bien importante. Es así: besarás la mano del que te golpea, reconociéndote indigna de esas penas. Después ofrecerás aquellas amarguras, angustias y tedios, pidiéndome que los acepte como un sacrificio de alabanza, de satisfacción por tus culpas, de reparación por las ofensas que me hacen. Haciendo así, tu oración subirá ante mi trono como incienso olorosísimo, herirá mi corazón y atraerá sobre ti nuevas gracias, nuevos carismas. Y el demonio, viéndote, esto es muy importante, el demonio, viéndote humilde y resignada, toda abismada en tu nada, no tendrá fuerza de acercarse. He aquí que donde tú creías perder, harás grandes adquisiciones. Cuando yo declaro mi nada, soy humilde, obediente y amo aunque me hagan dolor, el demonio ya no te puede atacar. Si esto no es una belleza de la divina voluntad, entonces no entiendo de qué estamos hablando. Porque la divina voluntad nos prepara para la gran batalla, que es la batalla final, es en el momento de nuestra muerte donde viene la tentación mayor. Esto lo quiero explicar en su momento cuando empecemos a hablar del divino querer. Pero no quiero adelantarme para no ir a que nosotros nos perdamos de la idea general que queremos desarrollar. Por eso lo quiero desarrollar con tiempo. No tenemos prisa, estamos en cuarentena, una cuarentena que puede convertirse en 40 meses, no sabemos, pero nos va a dar la posibilidad de seguir educándonos en la fe. Padre, una pregunta. Dime. Usted acaba de mencionar que la gran tentación antes de la batalla final, ¿cuál es la gran tentación? La tentación que el demonio nos traerá en el momento de la muerte. Y esa tentación es
cuando Él saca todos los recibos que le hemos firmado de pecados y te dice, tú vas para el cielo, mira todo lo que me firmaste a mí, tú no te vas a... Porque es que no es Dios quien nos condena, somos nosotros mismos, la culpa la que nos condena. El Señor quiere de nosotros, cuando nos acercamos al sacramento de la confesión, quiere arrepentimiento, no culpa. El demonio quiere complejo de culpa, porque con la culpa nos condenamos. El Señor lo que quiere es arrepentimiento. Arrepentimiento quiere decir, Señor, la próxima vez que esté ante esta tentación no caeré. Esa es la belleza. Padre, ¿Sí? y entonces, si nosotros hemos confesado y ha sido perdonado ese pecado, el momento que nosotros hacemos el sacramento de la confesión, ese pecado delante del demonio no tiene ya poder. Mire, es que eso es lindo, esa pregunta es muy linda. ¿Por qué? Porque el demonio ya no puede sacar ese recibo por una cosa, porque ya no lo sabe. Se lo quitó el Señor de su propia... es como borrar el disco duro del demonio. No puede cobrar algo que el Señor en el perdón dice, pagué por él en la cruz. ¿Se acuerdan cuando yo la vez pasada explicaba lo de las indulgencias? ¿Cómo funcionaba? Es esto, lo voy a hacer rápidamente porque ya sé que esto lo hablé. Mi alma es una tabla perfecta de cedro. Cada vez que yo peco, le clavo una puntilla a la tabla. La confesión arranca la puntilla de la tabla, pero queda el hueco. La reparación y las indulgencias es para tapar el hueco, no para perdonar. Se tapa el hueco de la puntilla que ya se retiró. Se repara el pecado que ya se perdonó. Entonces viviendo la divina voluntad, ¿cómo dices? Sería rellena. Viviendo la divina voluntad, esos huecos tendrían a ser entonces igual rellenados y claro, con barniz encima. Porque la divina voluntad va a hacer que manejemos mejor nuestra concupiscencia, nuestra tendencia al pecado. El pecado original es borrado en el momento de nuestro bautismo, pero quedamos con ese sentimiento de concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La tendencia del hombre a pecar. Ese impulso la tentación va a estar ahí siempre, siempre. Tú tienes tentaciones desde que estás chiquito hasta que tienes 100 años y te estás muriendo. Por eso el momento de la muerte la llaman la única gran tentación, la última gran tentación, que es la tentación de me condeno. El demonio te presenta todo para que te condenes. Mire, es que por eso este bicho me cae mal, porque él nos impulsa a pecar, y cuando ya hemos pecado, va todo a sapear al Señor. Mire lo que hizo Margarita, mírela aquí, que fue lo que le hizo a Job. Y a Job, el Señor le dice, puedes tentarlo en lo que quieras, lo único que no le podrás tocar es la vida. Esa es lo interesante aquí. Déjenme ver unas preguntas de las hijas del cura. Dice: oh, mire, me dice, espérate un segundito, Servitec, me dice, padre, ¿cómo hago que cada vez que oro o rezo el demonio me tienta con blasfemar o pensar cosas feas de Dios? Es bien interesante esto, porque eso le pasaba a Luisa. A Luisa, que eso lo vamos a ver la próxima clase, no quiero adelantarme. Esa pregunta, déjala engatillada, te la contesto la semana entrante, porque era lo que venía, pero es que el tiempo aquí pasa volando. Y entonces, esto tiene tanta sabiduría que hay que ir despacio para entender. El Papa Benedicto y el mismo San Pío de Pietrelcina dijeron de la divina voluntad, esto es alta teología. Por eso es que no es fácil entender la divina voluntad. Muchos tratarán de iniciarla, muchos tratarán de leer los 36 volúmenes, muy pocos terminarán de leer los 36 volúmenes. ¿Alguna otra pregunta? Padre, tengo una pregunta. En el principio usted estaba hablando de cómo uno actúa, ¿no? Como tiene que hacer como hiciera Jesús, ¿right?
Y ya que estamos hablando del tema de la confesión, por lo menos a mí siempre me cae un hermano separado que te cuestiona sobre la confesión. Entonces, en ese instante, ¿qué hace uno como católico? Se queda callado. Claro, pero es que mire, es que eso es un argumento que se cae tan fácil, que dice el Evangelio de Juan ayer. Fácil. Dice, le dice cuando se aparece Jesús resucitado y se lo dice a Pedro y a los apóstoles: a quien perdonareis los pecados les quedarán perdonados, a quienes se los retuviereis les quedarán retenidos. Estableció oficialmente la confesión. Si nos vamos a Mateo establece cuál es la legislación para la confesión. Y si es del pensamiento judío, váyase a Isaías: todo lo que pronunciares con la boca te será perdonado. Es que hay 30.000 argumentos en la Biblia para la confesión. Él le dio la potestad a sus apóstoles de perdonar. Él no dijo, si él hubiera dicho, no, confiésate directo así, yo te perdono. No dijo. Le dijo a los apóstoles: a quienes perdonareis los pecados les quedarán perdonados. Punto. No se alargó mucho más y ese fue el evangelio de ayer. Sí. Ok. Entonces, el tener ese silencio es como es negar, o sea, no sé, como, no es negar tu verdad. Es negar la palabra de Dios. Es que yo no puedo sacar lo que Dios dice. El estamento de la confesión fue establecido directamente por el Señor y puso su legislación y todo. Él no dijo, confiésate con tu mamá o con tu mejor amiga. No. Le dijo a los apóstoles y los descendientes directos de los apóstoles son los obispos. Y los obispos, como no lo pueden hacer todo solo, entonces delegan los sacerdotes. Y heme aquí. Hoy celebramos San Anselmo. Y San Anselmo tiene una cuestión que se llama el argumento ontológico. Y el argumento ontológico nos enseña que cómo se le responde a eso. Mire, el que tiene fe no necesita argumentos para creer en Dios. El que no cree, ya le puedes presentar todos los argumentos que no creerá. No hay manera. Y no se trata de que vamos a decir que nuestra religión es mejor que la otra o esta. No, porque eso es como pelea de tigre con burro amarrado. Ahí no hay nada que hacer. O sea, nosotros evangelizamos con lo que hacemos, no con lo que decimos. Sino que ya cuando entramos en el proceso de la fe, porque una persona que está conectada hoy por las hijas del cura, o que está conectada por Zoom, o que está conectada por alguna de las páginas sociales, o por Manual para Enamorarse, una persona que está conectada así, es una persona que ya de por sí quiere crecer en la fe. No conozco el primer ateo que se ponga a chatear y a ver la divina voluntad, a no ser que el Señor lo llame. Y si el Señor lo llama, ya estamos hablando de fe. Es que se lo digo. Mire, el argumento ontológico de San Anselmo se define muy fácil, que lo expliqué en la misa a los que la vieron. Piense en 20 manzanas. Muy bien. Ahora piense en un número infinito de manzanas. Ok. Ahora piense en algo superior al número infinito de manzanas. No hay, porque un infinito de manzanas ya es el sumum. Ahora, si yo como ateo pienso que hay un ser creador superior que todo lo hizo y no quiero creer en Dios, el problema es mío. Porque es que es imposible que algo que existe en la mente no sea real, en el sentido de que me está comprobando mi razón de que esto tan perfecto lo tuvo que haber hecho alguien. No, yo no creo que seamos producto de la generación espontánea de un bollito que alguien hizo, no. Como en este momento saliéndonos un poquito del tema, ¿no? Porque
si nos permite, porque es que como hay muchas revelaciones privadas ahorita, que algunas son de fuentes confiables, ¿no? Como sacerdotes, monjitas, pero a veces ponen a niños que dicen que Sí, van a pasar cosas, sí, entonces, no. Mire, ¿cómo discernir? no, eso es muy fácil, con que, mire, siga el magisterio de la iglesia, punto, no hay más. Si tú dices, mire, yo por ejemplo, yo recibo por lo menos una vez a la semana a alguien que vio a la Virgen en el árbol de mango, en la tacita de café, se estaba fumando un tabaco, o se le aparece en una nube, empezó a sacar 72,000 fotografías, y sí ve la Virgen, pero sí ve, yo veo 4 nubes, no, pero ahí está la Virgen, hay una forma. Entonces, ¿de verdad la Virgen necesita eso? Yo siempre repito, el día que la Virgen se te aparece así, como tu mamá o tu papá o tu hermano o tu mujer ahí, aparecida, chan, listo, la viste, ¿qué quieres? Pero que hay revelaciones privadas, comprobadas y seguidas y aprobadas por la iglesia, como Lourdes, como Fátima, como la Salet, muchas apariciones. Porque, ¿quién le dijo a Dios que no podía continuar hablándole al hombre? ¿No? Ahora, si una de esas apariciones cambia una coma de lo que dice la Biblia, next, esa no es. Que eso es lo que le pasó a Mahoma. Mahoma pidió al Señor que le revelara y le revelaron, pues, él dice que le reveló el arcángel el Corán, pero así hay muchas religiones que salen. Pero ¿cuál es el fallo? Cambiaron la Biblia. Una coma, una palabra cambiada, next. Por eso la iglesia es la más escéptica a la hora de creer en apariciones. Por eso siempre espera muchos años hasta que estas apariciones se comprueban. ¿Qué pasó con los videntes o con las personas? ¿Cuál fue el mensaje? ¿A qué fue eso? Y por eso la iglesia es la última en permitir o aceptar ese tipo de revelaciones. Muchas gracias. Ocasiones que tú decías como que ella estaba muy cómoda. O sea, eso que quiere decir más o menos como que yo empiezo a mortificarme, vamos a decir, como que me empiezo a bañar con agua fría y ese chorro de agua fría que a mí me cae mal, esas pequeñas mortificaciones son las que uno le puede ofrecer. Sí, pero si eso afecta a tu salud, no. Acuérdate que el Señor no es un Señor cruel. Dios es un Dios de misericordia. Son pequeñas. Hay otras mortificaciones que nos pueden servir más. Por ejemplo, en el internet, ahí tienes tú la clave de todo eso. Muchas veces la gente no se da cuenta que la pornografía nos está matando y esa puede ser, en lugar de bañarse con agua fría, hombre, no vea eso en internet y eso ya es una mortificación porque estás doblegando la carne, estás doblegando el instinto, estás doblegando todo eso. Si tú con agua fría se me doblega la carne. Oh, sí, la carne y hasta las orejas, pero estoy seguro, pero si eso le hace daño a tu salud, entonces acuérdate que tú tienes que cuidarte y eso es, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y tienes que cuidarlo como tal. Padre, ¿y no hay manera de conseguir los libros para que no sean digitales, así libro como texto en papel? Claro, ya les estoy diciendo, está esta versión que la hacen en Colombia, no sé si ustedes me dicen que la quieren, yo investigo. Y está esta otra versión. Está esta otra versión que la hacen en Ecuador, pero cada volumen es independiente. A mí me gustan, como yo no tengo personalidad, me gustan las dos. Todo depende de qué quiero leer en ese momento, porque es que al final vamos a entender una cosa. La lectura de los 36 volúmenes, la sabiduría de los 36 volúmenes se hace circular. O sea, yo termino el volumen 36 y vuelvo a empezar, porque cada vez que he leído los 36 volúmenes, siento como si nunca lo hubiera leído y aprendo algo más.
y aprendo gente, oigo a sacerdotes que me hablan de esto, y nuevos sacerdotes aquí tenemos el padre Pablo Martín en Italia, que es como quizá el mayor impulsador de todo esto. Aquí en Latinoamérica tenemos al padre Carlos Macié, que es muy bueno, es un gran conocedor de la divina voluntad. Hay muchas, hoy por hoy ya tenemos muchas organizaciones, muchos videos, muchas maneras de llegar, pero lo que quiero hacer con estas charlas es como ir como pasito a pasito aclarando dudas, porque ahorita estamos empezando, pero cuando lleguemos a ciertos volúmenes y con ciertas palabras, terminología y cosas que le pasan a Luisa, que uno dice, quieto, ¿esto qué fue aquí? Entonces esas dudas es lo que queremos dilucidar, y yo estoy seguro que tarde o temprano vamos a vincular más sacerdotes a esto. Tengo un compañero en Orlando, Juan Osorno, que hoy nos está escuchando. Entonces ellos quieren ir conociendo cómo va a ser la temática para hacer un gran grupo de gente interesado en vivir en la divina voluntad. Padre, mientras uno que está pensando en la divina voluntad, o sea, durante el trabajo, durante la cocina, cocinando, lo que sea la actividad, de repente se me olvidó invocarla antes, durante el proceso, el simple hecho de pensar en ella mientras yo hago alguna actividad, ¿es válido? Claro. Sí, mira, acordémonos de una cosa. Dios no está con un látigo en la mano diciendo, oh, se te olvidó, eso ya no sirve, ¡paf! ¡Toma! No. Dios es un Dios de amor y comprensión. Él nos conoce. Y ya hicimos algo, y Señor, te ofrezco este trabajito que se me había olvidado, te lo ofrezco. Señor, te ofrezco este rosario rezado en la divina voluntad. Acuérdese, en Dios no hay tiempo, todo es eterno presente. Y eso es lo que Él quiere, que tengamos nuestra vida en ese concepto de eterno presente, que es el acto mío de ahora, en este instante, el que le tiene que dar gloria eterna al Señor. Padre, una pregunta muy boba. Siguiente. Dime. Si Dios es tan amoroso, ¿por qué Luisa Picarreta pasa tanto dolor físico por Él, siendo que Él ya murió por nosotros y ya fue crucificado por nosotros? Sí. Mira, es una pregunta, no es una pregunta tonta, es una pregunta ontológica, muy profunda. Entonces es lo mismo de si Dios ya murió, porque los niños de África se mueren de hambre. ¿Qué sentido tiene? Mire, ¿qué es lo que el Señor quiere de nosotros? ¿Para qué nos quiere? El para qué nos quiere solo lo sabremos el día de la muerte. Antes no, porque lo que nos espera ni mente lo ha imaginado, ni ojo lo ha visto, ni oído ha escuchado nada. Tiene que ser algo tan grande, pero tan grande, que es cuando uno entiende cuál es el cielo que Dios me tiene prometido. ¿Cómo va a ser mi cielo? ¿Qué dimensión va a tener mi cielo? Eso nos lo aclara. ¿Por qué el sufrimiento lo aclara Luisa Picarreta? Porque es que estamos en la tierra en una prueba. Y la prueba, el sufrimiento, es la moneda de curso para entrar en el cielo. Si no hay cruz, no hay salvación. Entonces, estamos en una sociedad total y absolutamente hedonista. En lo que se busca es únicamente el placer, el confort y la comodidad. Pero ¿quién quiere sufrir? Nadie. Entonces, cuando yo me obsesiono con el placer, me vuelvo un tirano por el placer y me dejo someter por el placer. Entonces, en lugar de llamarme hijo de Dios, me convierto en esclavo del pecado. ¿Por qué el sufrimiento? Porque es la moneda de curso en el cielo. ¿Y por qué el Señor llama muchas veces a las almas víctimas a que unan su sufrimiento con Él? Por el bien de toda la humanidad.
Porque si por un hombre entró el pecado, por un hombre salió. Entonces, entender el sufrimiento, eso lo vamos a entender cuando estemos llegando ya hacia el volumen 20, que todo empieza a tener como un sentido. Ahorita, lo único que yo les voy a tratar de dar muy humildemente es piezas pequeñitas de un gran rompecabezas, que solo empezarán a tener sentido a partir de que yo tenga muchas piezas pequeñitas de ese rompecabezas. Porque el sufrimiento, porque tengo yo que martirizarme o hacer ayuno, porque tengo que yo anular mi yo, mi ego. ¿Qué significa acabar con mi voluntad humana? Eso, lo que pasa es que ahorita estamos apenas en la página 2 del primer volumen. Entonces, ¿por qué tenemos nosotros esto? Porque el Señor lo que quiere es que entendamos primero el precio de la redención y segundo, cuál es el reino que nos tiene prometido. Entonces, cuando ese rompecabezas tengamos más piezas, vamos a empezar a ver el sentido de lo que es el sufrimiento y por qué la cruz de Cristo y la nuestra. Mire, no se preocupen si mis respuestas, si al comienzo del libro nos llenamos de preguntas. A mí lo que más me ha gustado al escucharte ahora, que es la primera noche que entro, de la manera que tú explicas, y es con lo que me quedo yo, al menos, es siempre mirar desde el amor, la profundidad del verdadero amor, como tú decías, la cruz, ¿no? Él nos modeló, nos enseñó y la vivió y quiere que vivamos, ser uno en Él. Y es entregándonos a ese amor incondicional, eterno, de hacernos uno en Él. O sea, ya ese yo ya no existe, porque es el vivir desde Él, desde ese amor puro, aprender a amar de verdad, con esos pasos que tú decías, ¿no? Sí. De entrega, de mortificación, de ayuno, o sea, doblegar nuestra humanidad, como doblegar nuestra carne, para poder entrar en esa intimidad con Él, sintiéndonos que somos parte de esa pasión, ese amor verdadero. Norma, no como obra o como sacrificio muerto, digamos, ¿no? Sí, no, es que porque ningún sacrificio ofrecido... Por miedo, como tú decías, claro, como tú decías, no es el látigo, no te está esperando con un látigo, es ese amor puro, Norma, que te está esperando. Ningún sacrificio ofrecido al Señor es en vano, nada que nosotros lo ofrezcamos al Señor es en vano. Aquí tengo una pregunta que dice: Padre, yo tengo fe en Dios y en la Virgen María, pero tengo miedo con todo lo que está pasando en el mundo y me siento mal y siento que le estoy fallando a Dios con la fe. Mire, no te preocupes por eso, porque la vida son pruebas. El cristianismo que nosotros vemos hoy no es el mismo cristianismo de hace un año. Muchas cosas cambiaron, muchas cosas van a cambiar. Y si te preocupa lo que vives hoy, entonces preocúpate por lo que vas a vivir mañana, más bien, porque en la ley de Murphy todo puede empeorar. Pero mire, si yo estoy con Dios y lo que estoy persiguiendo es la vida eterna, ok, yo estoy haciendo y actuando en la divina voluntad. Si la divina voluntad quiere que te dé coronavirus y que te mueras de coronavirus, ¿dónde está el problema? Tú estás viviendo es para la vida eterna. Ahora, sé prudente y cuídate. Pero angustiarse por lo que está pasando en el mundo, porque va a estallar una guerra, porque va a caer un meteorito, yo creo que no es la filosofía del Señor. El Señor sabía que se iba a morir. Como dice la palabra, preocuparse es ocuparse antes de ocuparse. Lo que tienes es que orar y abandonarte en Él. Y lo que pase es lo que va a pasar. Obra cada día para darle gloria a Dios. Pero no eso de que me voy a preocupar porque el virus se va a disparar. Oye, si nos toca el virus, nos toca el virus. Y
Los estudios dicen que en 2 años el 80% de la humanidad habrá sufrido de coronavirus. Pero nuestro inconsciente dice, no, yo seré del 20. No, seremos del 80. Lo único es estar preparados. Con defensas arriba, comiendo lo que nos dicen, cuidándonos como nos dicen. Ahora, si haciendo todo eso me muero, pues ya está. La preparación le toca cuando nos llama Dios, eso es problema de Él, no tuyo. Ya puedes tú vivir en un búnker aislado de microbios, que allá te llega el coronavirus, si el Señor quiere que te dé. Pero preocuparse por lo que está dando en el mundo. Mire, en el libro del Apocalipsis nos hablan de la gran tribulación. 2/3 partes de la humanidad desaparecerán. Ok, está bien. ¿Seré de la tercera que queda? No sé. ¿Será de las 2 que se vayan? No sé. Pero lo que tenemos es que estar listos ya, hoy, ahora, para el llamado del Señor. Haciendo lo que debemos hacer. Dándole gloria a Dios en el amor por nuestros hermanos. Y entonces, que suelten el tigre. Padre, hay una señora que, alguien que se llama Edith Cruz, dice que empecé a leer el libro, pero me deja muy inquieta y me duele mucho la cabeza y siento angustiado. ¿Por qué será? Wow. Ay, sí, Edith, vete al del médico porque es que no sé por qué. Mire, el demonio ataca. Muchas veces, cuando algo es muy bueno para tu alma, leer algo, por ejemplo, voy a rezar el rosario. Entonces, justo en ese instante, te llama tu jefe a pedirte algo que lo tienes que hacer. Lo haces, vuelves a disponerte a rezar el rosario, te llama tu mejor amiga a contarte el chisme. Luego, termina el chisme 2 horas más tarde con las orejas así de grandes, vas a rezar el rosario, llega tu marido y que tiene hambre. Conclusión, nunca rezaste el rosario. ¿Quién hizo eso? El demonio. ¿Por qué? Porque no quería que rezaras el rosario. Entonces, si te duele la cabeza, mire, cuando yo tengo más pereza de rezar el rosario, porque a veces me da pereza, rezo 2. Porque en uno lo estoy derrotando al bicho y en otro estoy dándole gloria a la Virgen. Gloria no, estoy alabando a la Virgen, perdón. Padre, estoy viendo como a una conexión muy fuerte entre la divina voluntad y la divina misericordia. Claro, es que lo uno no se separa de lo otro. Lo que pasa es que la divina misericordia del Señor es cómo opera en nuestras vidas mientras estamos nosotros aquí. Acuérdense que la divina misericordia es infinita. Pero una vez morimos, solo podemos apelar a su divina justicia. La misericordia se acabó. La divina misericordia opera cuando yo estoy vivo. Luego, cuando muramos, vamos a entender la dimensión de la divina misericordia y seguiremos apelando, pero lo que nos viene ahí es la divina justicia. Porque así como es de misericordioso, es de justo el Señor. Y claro, o sea, y si nos metemos a la espiritualidad del Sagrado Corazón, también está ahí. Mire, en días pasados cuando yo hablaba de Gertrudis de Helfta, a ella hace 1000 años le fue revelado hace muchos más, como 1300 años, le fue revelado todo esto. Pero transcurrieron todos estos siglos para el Señor ir liberando a Santa Faustina, Divina Misericordia, a Margarita María Alacoque, lo del Sagrado Corazón, a Luisa Picarreta, la Divina Voluntad. Mire, yo no es que sea apocalíptico ni nada, pero de que nos tocó vivir el final de los tiempos, que no es el final del mundo, sí, la era cambió, el mundo cambió y va a cambiar más, mucho más. Lo que viene no es bonito, solo tenemos que estar preparados. Eso es todo. Si yo estoy preparado, ¿qué me preocupa una bomba atómica? Estoy listo, Señor, para cuando quieras. Ya está, el estar preparado es hoy, no mañana. Entonces vamos a darle gracias a Dios por todo este momento que hemos compartido.
porque les aseguro que esta horita que nos pasamos nosotros, o horita y media que pasamos nosotros indagando la voluntad de Dios, son como 2 o 3 semanas que les estoy ahorrando de purgatorio. En el cielo hablamos. Que el Señor los bendiga. Otra media. No, quédese en su casa rezando el rosario y entonces así suman. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre en la divina voluntad y con el amor del Inmaculado Corazón de la Virgen María. Amén. Dios los coja confesados.